con Maxi Lecky. Está con nosotros en nuestros estudios el legislador mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, a quien le agradezco que esté con nosotros. Además, gracias por la invitación. Gracias, como siempre, por venir a Radio Sónica. ¿Cómo ves la situación de la Argentina hoy? Estábamos hablando fuera del aire, un poco complicado con los aumentos tarifarios, con los despidos, con lo que se vive en la calle, ¿no? Que algunos dicen cambió el humor social. Sí, bueno, cambió y por supuesto que hay razones muy fuertes para esto. Vos mencionaste el cuadro de despidos, una crisis industrial importante, y luego esta situación inflacionaria, donde, aunque el gobierno a veces se presenta como víctima, ¿no es cierto?, de esa situación, hay una responsabilidad directa. La política de tarifazos, que inclusive está hasta programada, tiene mucho que ver con esto. Es inseparable el índice inflacionario de estos meses con los aumentos que se han dispuesto en el transporte, en el gas, en la luz, los que vienen ahora en el agua. Solo para dar una idea, el transporte público tiene programado un sendero de aumentos del 66%, wow, ¿no es cierto?, hasta agosto de este año. Y acá, bueno, por un lado nosotros tenemos claramente esta responsabilidad del gobierno. El otro elemento que está presente en esto es una crisis más general del programa económico. Porque el gobierno en algún momento, sobre todo a comienzos de este año, con la expectativa de lograr alguna reactivación económica, bajó las tasas de interés, ¿no es cierto? Ordenó al Banco Central que contuviera la política de tasas de interés. Y la consecuencia de esto fue una corrida hacia el dólar y una devaluación que el gobierno pensó en un primer momento que no iba a tener un gran alcance y ahora mismo sí, que más el aumento de tarifas está impactando en la inflación. Claro, y está saliendo a vender dólares, ¿no es cierto?, como resultado de esta situación. Entonces, ¿por qué? ¿Tiene un freno fuga para vos el dólar o no lo van a poder controlar? Bueno, el gobierno tiene en lo inmediato condiciones de control, porque tiene 60.000 millones de dólares de reservas. Ahora, el mediano plazo, y no tan mediano, el año 2018 es un gran interrogante. ¿Por qué motivo? Porque el problema, acá se discute mucho este problema de que el gobierno mismo dice, nuestras necesidades de financiamiento están cubiertas. Nosotros ahora nos endeudamos en pesos. Pero ocurre lo siguiente, el endeudamiento en pesos no resuelve las necesidades de divisas. Marce, hablando de este tema, ¿qué te genera la presencia de Lagarde en la Argentina? ¿Qué te genera a nivel personal? O sea, más allá de la idea política. A ver, a nivel personal hay cosas que me tienen sin cuidado. Digamos, la presencia de esta señora me hace acordar, ¿no es cierto?, un poco el fantasma del Fondo Monetario siempre está asociado a grandes crisis nacionales. Pero tenemos que preguntarnos por qué vino, si simplemente ha sido una visita protocolar vinculada por el G20 o puede haber otra cosa. Yo creo que sí que puede haber otra cosa. ¿Por qué motivo? ¿Cómo qué? Por esto que estábamos hablando antes. ¿Qué fue lo que significó en el fondo esta fuga hacia el dólar? Lo que representó es la percepción, sobre todo de los grandes agentes económicos, de los bancos, de los fondos de inversión, de que el programa de financiamiento exterior del gobierno ha entrado en una crisis. Y probablemente ese ciclo de estos 2 años de financiamiento externo, endeudamiento, concluyó, se agotó. Y se agotó principalmente por 2 motivos. Uno, porque cambió el escenario internacional. Y lo que antes era una política de dinero barato y tasas de interés bajas en Estados Unidos, se terminó. Esto es un componente. El segundo componente es lo que le pasa a todo país que se endeuda demasiado. La disposición a prestarle o baja o se encarece. Y acá tenemos 2 factores de encarecimiento. Se encarece por el entorno internacional y se encarece porque, como viene pasando, los bonos
de deuda argentinos caen de valor porque dicen, ojo, para un país que está todos los meses, cada 2 semanas sacando una emisión de deuda, tengamos cuidado. Yo te hago una pregunta desde Entonces, el desconocimiento. ahí viene lo de, para terminar el hilo conductor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un país que está viviendo del socorro externo se enfrenta con esta crisis de financiamiento. Bien. Solo para hacerte una cuenta, el gobierno en el mes de enero, en el balance de todo lo que entra al país en materia de divisa y lo que sale, entra cuando exportás, cuando vienen turistas a la Argentina, cuando se produce una inversión externa directa, cuando hay gente que vende los dólares que tiene y compra pesos, ahí entran divisas. Y salen divisas cuando tenemos que importar, cuando nos vamos de viaje al exterior, cuando compramos dólares para hacer ahorros en dólares. Bueno, todo eso implica salida. Hoy hay una salida neta de divisas y en el mes de enero superó los 3.000 millones de dólares. Es decir, que el viaje al exterior, la importación, el atesoramiento de dólares es muy superior a lo que entra. 3.000 millones en rojo. Anualizado esto, estamos hablando entre 30 y 35 mil dólares por año como necesidad de financiamiento. Es una barbaridad de dinero. Entonces, acá hay dos alternativas. Que en un momento el gobierno diga, bueno, para cambiar este escenario devalúo, hago una fuerte devaluación o promuevo o dejo de asistir con dólares a los que compran y entonces encarezco. Claro, y de alguna manera evitas que la gente viaje al exterior. Claro, encarezco el dólar, o alguien, como esta buena señora Lagarde, nos tira un hueso, nos tira un préstamo puente para que Macri no tenga que devaluar y llegue tranquilo hasta las elecciones. Sí, ¿sabés qué me hace acordar eso? El blindaje. Lógico, exacto. ¿Te acordás del blindaje? Sí, no íbamos a tener problema en el blindaje. Ahí me dijiste, me diste la palabra justa. Yo estaba hablando de puente y en realidad hay que hablar de el blindaje. Lo que pasa es que también son muy astutos en el cambio de las palabras, no quieren utilizar las palabras que en algún momento fracasaron. Haciendo una reflexión más de fondo, para que se vea el alcance de la crisis de todo el planteo económico de Macri. Macri diseñó un plan relativamente con fuertes parecidos con el plan de Menem y Cavallo de los años 90. Es decir, endeudamiento externo, movimiento de capitales que entran y que salen, relativa dolarización económica, dolarización del gas, de las tarifas, de esto, del otro, y entonces la creación de una ficción de estabilidad que podía abrir un ciclo de endeudamiento. Cuando hablo de endeudamiento no hablo solo de endeudamiento público, endeudamiento privado y endeudamiento de las provincias, personas, de los municipios. Y de las personas, por ejemplo, si entra plata y hay un horizonte relativo de estabilidad, se colocan créditos hipotecarios también indexados, todo dolarizado. Ahora, ese esquema funciona con un horizonte de financiamientos externos sostenido. Con esta crisis que se ha producido ahora, para que se vea el problema, Macri agotó la experiencia Menem-Cavallo, que duró 8 o 9 años, en 2 años. Bueno, es lo mismo que le pasó a De la Rúa. Y este es el contenido de la crisis, que tenemos hoy, y que por supuesto el gobierno, vía tarifazos, vía devaluación, vía despidos, en el caso de las crisis industriales, transfiere a los que viven de su trabajo. Sí. Ahora, está claro el diagnóstico del problema desde el punto de vista de la política monetaria. ¿Y cuál sería, desde el punto de vista del Partido Obrero, la propuesta, la solución? Bueno, a ver, acá todo este armado tiene que revertirse drásticamente. Por ejemplo, con el tema de las tarifas, vamos a tomar un ejemplo. Tal vez no podamos desarrollar todos, pero con las tarifas se ha armado algo muy perverso. El kirchnerismo, durante casi 15 años, armó un esquema de subsidios que benefició a grupos empresarios que terminaron vaciando el sistema energético, ferroviario, etcétera. ¿Qué es lo que hizo Macri? Macri no revisó ese esquema. Premió a los mismos que habían perpetrado el vaciamiento con tarifazos. Dijo, bueno, a esta misma gente ahora,
lo que antes percibía por la vía de subsidios lo va a percibir por tarifas a cuenta del consumidor. La dolarización, por ejemplo, del gas o de las naftas, es una aberración. Sí, más de las naftas siendo nosotros productores Por de petróleo, supuesto, tenemos que por pagar supuesto, lo que porque pagan nosotros el tenemos petróleo. nosotros tenemos costos locales. Es decir, hay un costo en pesos de la extracción del petróleo y del gas. Y se supone que esos costos, sobre todo en el caso del gas, ahora con el descubrimiento de las reservas no convencionales, es un costo competitivo en el orden internacional. Es decir, en el promedio de lo que significa extraer petróleo y gas en el mundo, la Argentina tiene una renta, lo que se conoce como renta petrolera, renta gasífera, mi ventaja relativa frente a la media internacional. Cuando yo establezco la retribución a los que sacan gas, no de acuerdo a los costos reales y a algún beneficio razonable, sino en función de ese precio internacional, yo la renta del petróleo y del gas, la renta económica, ese diferencial entre lo que me cuesta y lo que vale en el mundo, se la estoy entregando totalmente de pies y manos al que viene a extraer. ¿Cuál sería, Con una sola cosa, sí. Con el agravante, digamos, acá con el agravante de que efectivamente los recursos del subsuelo son un patrimonio público. A eso iba a ir. ¿Cuál sería la propuesta en relación a los recursos naturales? Porque claramente por eso, estamos si los viendo... si los recursos naturales son un patrimonio público, habría que establecer un sistema de apropiación social de esa renta. Entiendo. Es decir, la creación de una empresa de petróleo y gas que funcione sobre la base de los reales costos en pesos y luego, si eso da lugar a tarifas de gas más baratas, a precios del petróleo y los combustibles más baratos, eso es un impulso a la industrialización. Mañana, soñemos un poco, mañana Marcelo Ramal, Jorge Altamira, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, quien fuera del Frente de Izquierda, es presidente de la Nación. ¿Tendrían el coraje y la valentía de no pagar la deuda externa y que se revise? Bueno, por supuesto, esto tiene que ser revisado porque pasa lo siguiente, esto de pagar o no pagar la deuda externa y esta decisión, esto que se dice, la izquierda, si llega al gobierno no va a pagar la deuda externa. En realidad, la Argentina ya varias veces no pagó la deuda externa. Porque pasa lo siguiente, esta deuda que tenemos hoy se deja de pagar de hecho cuando el país ya no la puede pagar más. No, y sobre todo tomamos deuda estos 2 años sin que el Congreso lo autorizara. Sí, y que el Congreso lo autorice. Entonces, yo creo al revés, que la Argentina ya pagó varias veces la deuda externa. Pagó, por supuesto, tenés toda la razón, o sea, pagó varias veces y también dejó de pagar, y la dejaron de pagar gobiernos que nunca hubieran soñado que la iban a dejar de pagar, pero la dejaron de pagar como ocurre el default de cualquier empresa. Es decir, Rodríguez Sá se sentó con el Fondo Monetario Internacional y dijo, mire muchachos, esto se terminó, ya no se puede pagar nada. Y el Fondo Monetario Internacional dijo, ok, devalúen la moneda, emprendan un plan de ajuste y dentro de unos años volvemos a hablar, como ocurre con cualquier convocatoria de acreedores. Ahora, ese es un default y un no pago, un repudio de la deuda con un país destruido, con un país completamente arrodillado. El problema es si el país revisa la situación de su deuda desde una posición de soberanía. No por decir, la vamos a dejar de pagar el día que ya no tengamos un peso más en el Banco Central. Esto tiene que ser revisado y hoy hay nuevos elementos para la revisión de esa deuda. Por ejemplo, el afer de Luis Caputo. Es decir, acá hemos tenido... ¿Qué pensás de esto, de los empresarios en el poder que a su vez están de los dos lados del mostrador y se otorgan sus propios negocios? Bueno, esto es grave porque efectivamente Luis Caputo, digamos, trabajó hasta el 2015, no solo como gerente, sino como titular de un fondo de inversión offshore que participaba de operaciones que incluso, digamos, habrá que investigar si no tenían que ver también con la deuda pública argentina, con fondos buitres y todo lo demás. Lo que ya está confirmado es que ese mismo fondo
ya formalmente sin él, compró títulos del famoso bono a 100 años. Que él mismo emitió. Entonces, ¿qué pasa? Esto le da a todo el proceso de endeudamiento de estos 2 años un carácter completamente fraudulento. Sí. Sí, me gustó una palabra que usaste recién, soberanía, ¿no? Que es prácticamente una mala palabra. Solamente se la utiliza para definir la deuda, que la deuda sí es soberana, pero claro, nada más. Por eso. Ahora, la revisión de la deuda implica lo siguiente. Bueno, investigar todas estas cuestiones. Luego, deuda pública en manos del ANSES no puede ser rechazado, no puede ser desconocida porque estaríamos causándole un perjuicio a los jubilados. Pero luego está todo este movimiento de fondos de inversión que, como vos bien dijiste, muchas veces ya cobraron varias veces, claro, ¿no es cierto?, la deuda argentina, que debe ser colocado, ¿no es cierto?, bajo revisión. Y este es un tema que en el mundo entero... Y además recordemos, Quique, que siempre lo decimos en este programa, los fallos que hay de la justicia. Claro, está el mandato que le dio la justicia al Congreso del fallo del juez Ballestero de julio del año 2001, en el cual le ordena la justicia al Congreso que se expida acerca de la legitimidad y la legalidad de todo el proceso de endeudamiento llevado adelante hasta ese año, y el Congreso jamás agarró esa papa caliente. Claro, por supuesto. Y ahora, bueno, por eso volvemos a la presencia del FMI. Después de todo este periodo de negocios que hubo con la deuda argentina, ahora probablemente se construya otro negocio, que es del puente o del blindaje, que probablemente venga a proponernos el FMI. Acordate, Marcelo, de esta entrevista, nunca le van a poner la palabra blindaje, nunca. Claro, lógico. Nunca, le van a poner cualquier otra palabra, pero nunca blindaje. Sí, pero claro, es lo mismo, es la esencia de lo mismo. Entonces, ¿qué sigue? A ver, ya la vimos esta película. Sí. El otro día lo escuchaba a Moreno en Crónica con Chiche Helblum y él decía que esto es la sumatoria de la crisis del 2001 más la crisis del 89. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Siento que es la sumatoria de las dos crisis y ahí agárrate, Catalina. Me gustaría preguntarte, te saco un poco de tema y lo cambiamos, ya que estuvimos hablando bastante de deuda. ¿Cómo te parece que el gobierno manejó el tema del ARA San Juan y qué te parece a vos que pasó, si es que tenés alguna opinión formada? Bueno, a ver, yo creo, evidentemente no estoy de acuerdo en el manejo del conflicto, porque hay una pregunta clave que todavía o no se está contestando, o se contesta muy a medias, a reticencias, que tiene que ver con la misión que estaba llevando adelante el submarino. Este es el problema central, esto es lo que se debe informar, porque inclusive la hipótesis relacionada con el siniestro, con lo que efectivamente ocurrió, no se puede separar de la misión. De la misión que estaba cumpliendo el submarino. El otro día Peña algo dijo, es decir, había una misión de espionaje por parte del submarino. Entonces, si había una misión de espionaje o de velar por la soberanía en territorios y aguas nacionales, la pregunta es ¿dónde estaba el submarino? Porque si estaba en zona de exclusión, entonces, ¿qué pasó? Exactamente. Y no se sabe la posición, y la Armada tuvo que salir a corregir ayer a Marcos Peña en lo que había dicho en el Congreso con la anotación que tenía. Por supuesto, acá hay un manejo de tipo conspirativo, secreto, de una cuestión que debería ser que debería ser revelada públicamente. El propio submarino y otros submarinos de la Armada han participado históricamente en operaciones de cooperación militar con la Armada norteamericana. Es decir, un poco, digamos, la situación contraria. Pero efectivamente parece que en este caso, bueno, había una tensión con los buques que operan clandestinamente en la zona. Entonces, la no revelación de este punto elimina por completo una hipótesis que, por supuesto, tiene que ser considerada de la posibilidad de un choque o de pero vos una conflagración. Imaginemos todo lo que venimos hablando, el tema económico, el blindaje, la GAR en Argentina, el Reino Unido en Argentina. Y que nos enteremos de una cosa así, es como que se le derrumba el gobierno al presidente Macri. Porque claro. ¿Cómo haces? Y aparte, a ver, es muy claro que un gobierno que está haciendo estas operaciones de deuda, que tiene el FMI acá y todo lo demás,
va a ocultar bajo 7 llaves cualquier situación de conflicto con una potencia de las que justamente claro, le tenemos que ir a pedir. Le tenemos que ir a pedir plata, esto es muy claro. El otro día salió una noticia que no fue suficientemente receptada o comentada en esta discusión que ahora tiene la Argentina con el gobierno de Trump sobre la elevación de aranceles en el aluminio y en el acero, donde en la agenda de la discusión con el secretario Brown que viajó allá, se colocó la cooperación en materia de seguridad. Es decir, que Argentina, como contraprestación de una eventual ventaja en el comercio de estos productos, debería afinar una cooperación en materia de seguridad con el gobierno norteamericano. Entonces, esto en un momento que se discute la instalación de bases militares del Pentágono en Latinoamérica, donde el sonsonete de la lucha contra el narcoterrorismo es siempre la coartada para una militarización, bueno, la verdad que preocupa mucho. En tu fuero interno, ¿crees que estamos ya entregados de pies y manos a las bases militares, a los americanos, o tenemos los pueblos de alguna manera la posibilidad de seguir resistiendo y pensás que al final hay una luz verde al final del camino? Sí, por supuesto, los pueblos van a seguir resistiendo, pero además el propio Macri se va a encontrar con serias contradicciones en este camino, porque ya se ve ahora con la cuestión comercial hasta qué punto la genuflexión del gobierno no le ha servido para contar con ventajas económicas firmes por parte de los Estados Unidos. Para finalizar, te hago como siempre me gusta a mí, 2 o 3 nombres, 4 nombres, los chicos pueden sumar, ¿eh? Y vos le tirás un título. Dale. Y una lo que quieras, 2, 3 palabras, 5. Cristina Fernández de Kirchner. Una persona que gobernó la Argentina en base a un régimen, diría, de autoridad o de poder personal, que levantó más banderas en materia de reivindicaciones populares y nacionales de las que efectivamente condujo, y que, bueno, como resultado de ese derrotero, creo que hoy afronta una declinación política. ¿El peronismo? Bueno, el peronismo está muy ligado, ¿no es cierto?, a esta caracterización del kirchnerismo, un movimiento que sacudió la vida política nacional, que se construyó sobre la ilusión que la alianza entre los trabajadores y el empresariado podría dar lugar a un camino de soberanía nacional, y bueno, las experiencias, tal vez la más aguda que fuera del menemismo, demostró, digamos, los límites de una política nacional que no esté sustentada efectivamente en la clase trabajadora. La gobernadora Vidal. La gobernadora... ¿Qué cuesta? ¿Estás pensando? La gobernadora Vidal, no, pienso en la vicejefa de gobierno Vidal y en la ministra de Desarrollo Vidal, que conocí, ¿no es cierto?, más de cerca. Una hábil operadora y gestora de las políticas macristas, es decir, de las políticas de ajuste y en general de polarización social. Clarín. Clarín, el dueño de la Argentina. Elisa Carrió. Pompas de jabón. El presidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri, un controvertido presidente de un club de fútbol. Bueno. Y para finalizar, me gustaría preguntarte por el Frente de Izquierda y lo que esperás a futuro. Bueno, el Frente de Izquierda creo que ha logrado mucho en estos años, se ha convertido en una referencia electoral indudable para muchísimos trabajadores, para muchísimos jóvenes que buscan una ruta independiente frente a los que han gobernado al país. Bueno, y lo que espero ahora del Frente de Izquierda es que muestre esa misma convicción y esa misma acción
en momentos que no son electorales, sino que le plantean a los trabajadores tareas y luchas muy urgentes para defender su salario, el derecho al trabajo y otros reclamos, ¿no? Bien. Marcelo, gracias por venir a Radio Sónica. Como siempre, no tengo palabras de agradecimiento para cuando te convocamos estás y eso es muy importante para nosotros. Me encanta venir porque siempre el debate tiene una gran altura. Muchas gracias. Marcelo Ramal, legislador mandato cumplido del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Radio Sónica. El análisis de la actualidad en la mañana de Radio Sónica. El arranque con Maxi Lecky. Comunicate con Radio Sónica. WhatsApp 11 22 62 77 28. Cubrimos todas las